Estamos aquí en el living. Realmente es un placer recibir a los siguientes entrevistados que tenemos a continuación porque se trata de una obra de teatro muy especial y queremos que todos los televidentes del living puedan conocer más de ella. Estamos hablando de Las Rosas de Luisa y estamos recibiendo a Gabriel de Sousa Amaro, que es el director de la obra, a Luis Lasalle, actor y compañero también del canal, y a Isabel Pastor, que es intérprete, que también fui del canal 15 años. Compañera del canal. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, por Gusto suerte. recibirlos a todos. Me gustaría empezar la entrevista preguntándote de dónde o cómo te llega la obra, si nace de vos, cómo es que vos llegás a la obra de teatro. La obra de teatro en realidad surgió por una necesidad de querer investigar sobre la lengua de señas y la técnica tradicional de teatro. Sí. Y bueno, a partir de ahí me fui a ASUR, ¿sí? Que es la Asociación de Sordos del Uruguay, Sí. a dar talleres gratuitos y a experimentar. Y ahí formé un pequeño grupo que está integrado por Luis y por lo que es el elenco de hoy, que va a ser la obra. Y ahí empezamos a experimentar. Yo tenía un conocimiento básico de lengua de señas. Sí. Y ellos me dijeron que bueno, que me tirara al agua, empezamos a trabajar, dejamos el curso de lengua de señas y iba a aprender con ellos. Y ellos iban a aprender de mí. Y empezamos a hacer un trabajo de equipo que lleva ya, bueno, con Luis llevamos 3 años trabajando en equipo, armando lo que es esta obra, que lleva un montón de traducciones y un montón de adaptaciones para llegar al producto final que es que estrenamos ahora. ¿Y cómo fue ese proceso para vos? ¿Lo tenías presente? ¿Era algo que no tenías presente? Me imagino que aprendiste muchísimo con ellos. Bueno, un montón. Entre los dos partes aprendimos un montón. El tema de la comunicación es fundamental. Siempre necesitamos, obviamente, una intérprete con nosotros trabajando, pero hubo momentos donde no había intérpretes y ahí nos miramos a la cara y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos? Claro. ¿Perdemos el ensayo o seguimos? Y decidíamos seguir y era a base de lengua de señas, mímica y expresión corporal y bueno, ahí sacamos el ensayo adelante. Y aprendemos un montón, sobre todo de comunicación y de entender de que yo no los puedo cambiar a ellos no me pueden cambiar a mí. Sí. Y cómo hacer para trabajar en equipo manteniendo la identidad de ambas partes. Sí. Y es eso es en definitiva tener un objetivo en común y por eso. Luis, ¿cómo fue para vos tirarte al agua con una obra de teatro, arrancar, tomar la responsabilidad también de asumir un rol ahí? Es muy complicado, no fue muy fácil, pero siempre me gustó muchísimo. Estamos muy orgullosos con todos mis compañeros. Esto es la primera vez de mostrarse en público y para saber que se puede. Las personas sordas no es común, no tiene... van a verlo directamente a través de la lengua de señas. Con intérpretes sí, es importante los intérpretes, pero es muy diferente ver una obra directa con lengua de señas, con nuestra propia lengua y sus expresiones. Esto vale muchísimo. La primera vez, y es la primera vez en el Solís, estamos muy orgullosos, no es pavada. ¿Y cómo fue esa comunicación con Gabriel? ¿Fue sencilla desde el principio? ¿Les costó? No, primero decíamos, difícil con Gabriel no, es como todo. Hay compañeros que teníamos diferentes opiniones, discusiones, lo normal, pero aprendimos de los dos. Él aprendió de nosotros y nosotros aprendimos mucho de él. Él necesitaba aprender porque nosotros tenemos que tener la actuación, ser actores, cómo entender, cómo mostrarnos, cómo adecuarnos mejor. Él busca una buena calidad, es una calidad profesional la que busca él, porque él es profesional. Y la obra es importante realizarla correctamente. Está muy bien, es excelente. ¿Cómo fue para vos como director? Me imagino que ya habías participado en otras obras de teatro, donde la comunicación era fluida. Sí. ¿Fue más difícil llegarle al actor o fue igual? En cuanto a lo que vos querías para la obra. Es difícil porque la lengua de señas hace... la comunidad sorda tiene otros códigos y ya el tema de la comunicación en los ensayos empezó con muchas equivocaciones y muchos fallos. Yo llevaba textos. Entonces, por ejemplo, muchas cosas que no se saben es que
algunas personas sordas no comprenden el idioma Claro, español claro. y se iban alejando, entonces el grupo se iba renovando. Fue un proceso muy lento, de mucha adaptación, y tomar un texto tan antiguo como el de Florencio Sánchez, del que se basa, Sí. que es de 1924, a una lengua de señas actual, pasa por una constante adaptación Claro. y constante discusión en los ensayos y, Sí. bueno, esta seña es la mejor para esta frase, porque Claro. es lo que utiliza la comunidad sorda, más allá de lo que diga Florencio De lo que Sánchez. diga Florencio Sánchez, tal Claro. cual. Y me hace acordar mucho, y siempre tiro todo al deporte, ¿no? Hago siempre analogías con está el bien. deporte, con aquellos entrenadores extranjeros donde van seguramente a dirigir un seleccionado Sí. o una selección que no tienen su idioma, y ahí está la presencia del traductor, Sí. en este caso el intérprete, Claro. que es la cuestión de cómo la voz muchas veces quiere decir una cosa más allá de la palabra. Sí, El tono con el que vos le das, Sí. la indicación. exacto. ¿Cómo hiciste eso para trasladarlo y sobre todo para llegarle al actor, que muchas veces puede ser una corrección con mayor o menor énfasis? ¿Entendés? Claro, sí, en realidad es de a poco. Sí. Las primeras correcciones se entienden pero no se entienden. Se entienden pero no se asimilan. Entonces es de a poco. Es que ellos también entran en el código teatral que desconocen. Sí. Entonces es repetición, repetición, repetición. Es mucha repetición y mucha charla. Una vez que terminás, charlamos, le preguntamos qué les pasó, qué es lo que comprendieron de la escena. Y es un ida y vuelta, un ida y vuelta. Y vos ves que cuando no queda claro del todo, se vuelve a repetir. Son 3 años de trabajar con ellos y de una constante repetición. Claro. ¿tá? Y de una constante discusión de, bueno, por eso las indicaciones, cuando vos me decís, las indicaciones son más que nada, es conexión con ellos. Es entender que de repente una indicación motivadora no es lo mismo para de repente un actor profesional que para ellos. Hay que ir por otro lado, porque ellos tienen otros códigos, otra cultura totalmente distinta. Luis, ¿cómo fue para vos encarnar un rol actoral? Es decir, tirarte al agua, actuar. ¿Cómo llegás a la obra también? Lo primero, empezamos con talleres, con Gabriel, nos enseñó cómo se crean los personajes, y luego con el audio de Florencio Sánchez, el libro de Florencio Sánchez, era muy complicado para algunos compañeros sordos de entender. Imposible de entender un 100% de todo lo que decía. Nosotros como compañeros, los que entendíamos y explicábamos. Y durante mucho tiempo, para adaptarlo, para explicarlo con Gabriel, los libros, incluso el léxico anterior de aquella época es muy diferente al del día de hoy. Por ejemplo, las metáforas del español es muy diferente, y en las escrituras de Florencio Sánchez tiene muchísima metáfora. Entonces tenemos que explicar las estructuras para que los sordos puedan entender. Bueno, y cada uno de nuestros personajes fuimos cambiando hasta que creamos algo que Gabriel se quedó contento, le gustó y aprobó esto. Pero la pregunta con respecto a generar un personaje, ¿eras actor en tu vida? Porque en el lenguaje de señas lo que estoy viendo es que también haces ¿Se te está llevando toda la parte actoral al lenguaje de señas? No, te cuento. Hubo una época cuando yo trabajaba como profesor de CINDE, yo enseño expresión facial y corporal. Esto ayuda para los futuros intérpretes poder tener una buena expresión facial y corporal, porque no es lengua de señas solo, sino que es muchas cosas más. Claro. Y mi objetivo desde niño, de joven, que yo quería ser actor. Y habían barreras que no me permitían. Yo entré a aprender, yo trabajé en el MAD. Ahí entré como técnico y aproveché la oportunidad para ver el mundo de la acción, de la actoral. Entonces, siempre aprendí muchísimo y mi sueño era llegar, porque lo sentía, ser actor.
Y un día lo traté de dejarlo fuera, pero cuando estuve con la comunidad sorda empezamos a mirar, y yo les mostraba en la escuela de sordos, hacía pocas cosas, pero se necesita muchas cosas y no había gente, entonces fui a apoyarlos y eso fue suficiente. Esas fueron mis experiencias. Las primeras experiencias. Desde el lado del espectador, siendo él que iba a ver una obra de teatro, ¿te parecía que estaba previsto el hecho de que alguna persona pueda no ir, no ver? Por mi experiencia propia, te puedo contar que hace muchísimos años atrás tuve contacto y oportunidad de ver como espectador, vi con un monitor a una intérprete y la obra de teatro, que era una obra común, era imposible mirar la obra y seguir al intérprete, era imposible. Cuando la pusieron junto a la intérprete, junto a los actores, fue un poquito mejor. Pero de la misma forma es que uno miraba la obra o miraba al intérprete. Entonces, en esto es totalmente diferente. Acá ya directamente nosotros, los oyentes pueden escucharlo a través de auriculares, pero los sordos lo ven directamente y no necesitan un intérprete. Entonces se sienten más identificados, más emocionados. Y ahí le traslado la pregunta a Gabriel, Sí. que eso es una parte, me parece, sustancial, que es ese vínculo directo entre el espectador que Sí. tiene dificultades para oír, pero en este caso la relación actor-espectador es directa. Es directa. ¿Y cómo fue eso, teniendo en cuenta de que una obra de teatro donde uno habla y Sí. gesticula, ya está pronto, esa relación es directa? Claro. ¿Cómo fue para vos eso, el desarrollar y cambiar la obra de teatro para que la relación, ¿me explicó? Para que la Sí, sí, relación sí, sea sí. directa igualmente, a pesar de... Lo que pasa es que, claro, hace tanto tiempo que venimos armando esto que uno naturaliza las Claro, cosas. claro. Entonces, sí, en realidad es la palabra a través de las señas. Exacto. Y bueno, el énfasis en los movimientos y en la expresión que sea... como nosotros podemos darle matices y colores a las palabras, ellos tienen que hacer lo mismo con las manos Con la interpretación, y con claro. la gestualidad. Igual de todas maneras, viste que es una obra que también incluye al público oyente. Claro, No es sí, solamente sí, por con los eso. auriculares. Con los auriculares. Ahí lo que va a experimentar el público oyente es, tratamos de que es sincronizado, pero sí va a experimentar un poco la posición de la persona sorda cuando va al teatro. Y como director, ¿conocías propuestas con este tipo de capacidad? ¿Veías que era algo que faltaba? ¿Cómo veías previo a esta obra de teatro y a estos 3 años de mucha experiencia y de aprendizaje la escena cultural que hoy forma parte de la consigna del programa, además? Bien, hay muchas propuestas que son de índole inclusiva. Sí. ¿tá? Creo que ha habido una obra, Nuestro Hermano, donde utiliza intérpretes en vivo. También hay un antecedente de Beatriz Masson, que hace una obra donde son todos oyentes y hay alguna persona sorda también incluida en el elenco. Sí. Pero la necesidad que tenían ellos era ver actores sordos y en lengua de señas. Y lo mismo que planteaba Luis, esa posición de las intérpretes en escena que hace que no puedas estar viendo Sí, total. al actor y al oyente. Siempre te vas a perder algo. Y bueno, nosotros queríamos decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos al revés? Claro, pero ¿fue sencillo llegar a eso? No, fue muy difícil. Es muy difícil, como te decía, desde el lado de comprensión de la idea, no solamente para transmitirla a los apoyos que tenemos hoy, sino transmitirla también a las salas de teatro y transmitirla a los compañeros, a las personas con las que trabajamos nosotros. Es complejo, Sí. ¿Y había compañeros que tenían mayores, o sea, tuviste mayores desafíos con algunos que con otros? Sí. Era te diría, un nivel parejo, pero... Bueno, todos ellos son personas brillantes para Sí. mí. Son todos docentes de lengua de señas. Están acostumbrados a tratar con personas oyentes que no saben lengua de señas. Claro. O sea que ya eso es un avance. Recontra. Pero sí hay distintos tipos de personas sordas. Hay la hipoacusia y también están los sordos profundos. Sí. Una persona sorda profunda que tuvimos en el elenco, que tenemos en el elenco, es Mariana Madrid. Mariana Madrid
para asimilar lo que era la propuesta, nos llevó muchísimo. Pero no solamente a mí, sino todo el equipo. Nos juntábamos solamente para trabajar las escenas Claro. con ella y de ella. Qué Durante muchos años. Era una persona que nunca había ejercitado, por ejemplo, la memoria. Y hoy en día es la protagonista de la obra y es la que se aprende primero los textos. También depende de ellos, ¿no? Es la voluntad de ellos, es la tenacidad de querer seguir, y eso fue lo que los llevó acá. O sea, la diferencia de este grupo es que supo trabajar en equipo y que siempre quiso estar en una obra de teatro, en una sala de teatro. Y por eso siguieron. El Teatro Solís, Luis, ¿qué te genera? Es muy difícil de explicarlo, pero bueno, como te conté antes, cuando yo fui hace muchísimos años atrás a estudiantes y soñaba y ayudaba y trabajaba, y bueno, es como decir, soñar y no perder el objetivo, ver el objetivo final, ver la luz. Entonces, es mi primera vez como actor en estar, estoy muy orgulloso y se me pone la piel de gallina, estoy muy orgulloso y emocionado. ¿Lo soñaste alguna vez? ¿El hecho de estar arriba del escenario? Soñarlo, sí. Era una ansiedad, un anhelo muy grande. Antes de irme de este mundo, siempre pensé estar arriba de un escenario del Teatro Solís. Y algo que le pasa mucho a las artistas, o que suele pasar, si ya soñaste en estas semanas, en estos días, con la obra de teatro, de estar allí en el Teatro Solís. Puede haberte pasado como no, ¿eh? La verdad es que Gabriel, son propuestas diferentes. Gabriel nos tira alguna vez, bueno, quieren ustedes, piensan que el Teatro Solís o no, es en serio, no es en serio, y Gabriel decía que sí, pero tiene mucho trabajo de atrás, no es solo él. Le agradecemos muchísimo a Gabriel, hemos luchado, hemos trabajado con mucha gente atrás, pero atrás de él, hubo una lucha, hubo presentación para que entendieran, para que comprendiera el otro lo que queríamos mostrar. Mostrar un grupo de personas sordas no es fácil. Y nadie puede creer que nosotros podemos hacer algo, que podamos hacerlo. Era muy difícil. Ahí el trabajo de Gabriel fue que tuvo éxito, y es que hoy tenemos la oportunidad de estar arriba del escenario del Teatro Solís. Es espectacular. Y hay que decirle que la relación entre ustedes es maravilloso, cómo se van mirando, y con las miradas se dicen todo muchas veces. Realmente bueno, qué bueno. Es para felicitarlos, más allá de la obra de teatro en particular. Gracias. Hay que invitar a todos los televidentes el próximo 5 y 6 de diciembre. Estamos hablando de mañana y pasado. Mañana y pasado son funciones dobles. Funciones dobles, exacto. A las 18, a las 6 de la tarde y a las 20:30, a las 8:30 de la noche. Las entradas están a la disposición, obviamente. Y bueno, me parece que de esta entrevista no hay nada más para decir. Todo lo que está plasmado aquí es más que una invitación para que todos puedan ir y disfruten de esta obra de teatro. Decirles a todos que, si son personas que escuchan y que no, tienen la posibilidad de con el lenguaje de señas mirar la obra, y aquellos que quieran acceder al auricular también lo van a poder hacer. ¿Hay nervios en la previa en el equipo? Es a ellos. No, es a el ellos. director no. El director está tranquilo. Yo estoy en ellos, Sí. confiadísimo. Confiadísimo. En ellos estoy confiadísimo. Luis, ¿vos tenés nervios? ¿Qué me preguntás? ¿Nervios normal? Tengo mucha ansiedad, sí. Estar arriba de ese escenario hay mucha ansiedad, y pienso que esto es normal. Absolutamente. Es la primera vez, es importante, es el Teatro Solís. Agradecerles a los dos, muchísimas gracias, realmente un placer. Y bueno, nada, el mayor de los éxitos para mañana. Agradecerle también a la intérprete por haber participado. Y bueno, nada, más que la invitación está hecha. Y nada, agradecerles por este ratito de charla. Realmente un placer. Gracias a vos.